Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy estaremos estudiando el sistema en lo que se refiere a la patología genital masculina. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y comenzamos. Bueno, respecto a lo que es, y para hablar de lo que respecta a el tema de patología genital masculina, debemos primeramente conocer, sin embargo, la embriología de la cual surge la formación del aparato genital masculino. En este caso veremos que el aparato genital masculino se comienza a desarrollar en la cavidad abdominal, y los pliegues genitales aparecen entre los 30 a 32 días de gestación, desarrollándose así específicamente del mesodermo extraembrionario. Veremos también que el factor determinante que hace que la gónada se diferencie será el factor determinante testicular que origina esta diferenciación en las séptimas semanas de vida. Además, el gen SRY, que es aquel que se ubica en la porción distal del brazo corto del cromosoma Y, interviene en este proceso. Veremos que el testículo, en este caso el testículo fetal, está constituido por tres elementos. Los cordones sexuales, que corresponderán posteriormente a la formación de los túbulos seminíferos, las células germinales primordiales, que corresponden y se formarán los gonocitos y las células de Sertoli, y las células del Leydig y el estroma, y el revestimiento celómico. También veremos que en cuanto a la embriología del aparato genital masculino, el testículo fetal produce dos hormonas: el factor antimülleriano, que es producido por las células de Sertoli, que inhibe el desarrollo de útero y trompas, y la testosterona. Otra hormona que es producida por las células del Leydig y que estimula el conducto de Wolff, y también estimula la formación del conducto de Wolff, la formación del epidídimo, los conductos deferentes y las vesículas seminales. En realidad se verá que el descenso testicular se produce el séptimo mes de embarazo en vientre, ¿no? Veremos también que el gubernaculum testis se guía hacia el escroto y hay un descenso normal hasta los 3 meses de vida. En cuanto a posteriormente, la maduración se verá a una vez alcanzada la pubertad. Entonces, en este pequeño esquema, nosotros podemos observar claramente cómo se va diferenciando el aparato genital masculino tras la estimulación a nivel embrionario. Y podemos ver que una vez que todo el proceso en el proceso de gestación se va desencadenando, podremos observar la formación total del aparato genital masculino. Bueno, en cuanto a las anomalías congénitas que estudiaremos dentro de lo que es patología genital masculina, observaremos primero el proceso de monorquia, que se refiere más que todo a la existencia de solamente un testículo. Sinorquia significa, en este caso, que habría una fusión de ambos testículos. Anorquia sí es una anomalía testicular rara, en la cual no vamos a encontrar la formación de los testículos en el paciente, y la ectopía es relacionada con encontrar un testículo fuera de la vía habitual. En cuanto a ectopía, vamos a ver que el proceso relacionado se ve en cuanto a anomalía congénita, la criptorquidia, que es la detención en la vía habitual de algún testículo. En este caso, la criptorquidia podría demostrar en cuanto a alguna complicación posterior en estos pacientes que pueden llegar a presentar cáncer y tener mayor probabilidad de riesgo de presentar infertilidad o torsión a nivel testicular en los pacientes que han presentado criptorquidia. En cuanto a otra patología genital masculina, vemos el varicocele, que está definido como la dilatación varicosa del plexo venoso pampiniforme por aumento de la presión hidrostática del retorno venoso testicular.
La vena espermática izquierda, que es la que drena la vena renal izquierda, es aquella que en este caso sufre un proceso de dilatación. Vamos a ver que también las válvulas ostiales de estas venas están, o sea, no existen, por lo cual se produce este proceso. En cuanto a la orquitis, que es otro proceso patológico, veremos que este es un proceso inflamatorio infeccioso del testículo y que puede tener dos vías de ingreso, sanguínea, donde ingresarán directamente los virus y bacterias y espiroquetas a producir este proceso por vía canalicular, desde el riñón o próstata o vesículas seminales y uretra, y por vía linfática. La diseminación por vía linfática que se podría dar de alguna bacteria desde la vejiga o vesículas seminales. En cuestión de este proceso, la orquitis puede ser producida por factores o agentes patógenos virales, como el virus que produce la parotiditis, y en este caso también está relacionado con un proceso de orquitis bilateral en el 20% de los casos. Y de tipo bacteriano, el agente patógeno más relacionado es Escherichia coli, que también estará asociado a la presencia de abscesos, o también lo que sería la tuberculosis, sífilis y lepra, son otras enfermedades relacionadas con este proceso. En cuanto a la orquitis granulomatosa idiopática, se ha considerado que este proceso de origen desconocido podría relacionarse con un factor autoinmune. Aquí podemos observar en un corte histopatológico a nivel testicular el proceso de orquitis que ha causado en el tejido, tanto en la biopsia como se puede observar en el tejido, el proceso de fibrosis y, y posterior endurecimiento de este tejido. En cuanto a los tumores testiculares, veremos que en el varón se pueden presentar en el 2% de los casos de todas las patologías a nivel tumoral. Veremos que en cuanto a la clasificación, se clasifican en tumores primarios y tumores secundarios. Los tumores primarios podríamos ver que pueden derivar de las células germinales, que corresponden casi al 92% de los tumores testiculares, y después pueden ser derivados de tumores del estroma gonadal o tumores de las túnicas testiculares. Y en cuanto a secundarios, esto se reflejará por algún proceso de metástasis que exista en el paciente. En cuanto a los tumores germinales, veremos que en cuanto a factores de riesgo, podríamos ver que, como habíamos mencionado, la criptorquidia es un factor relacionado. También que el paciente presente antecedentes familiares, antecedentes personales y algún proceso de histogénesis, cuando la célula germinal se ha afectado esta vez específicamente en el gonocito. En cuanto a los tipos de tumores germinales que surgen de estas células, vamos a ver que encontramos lo que es el seminoma, el carcinoma embrionario, el tumor del seno endodérmico, el coriocarcinoma, teratoma, y también podría haber mezcla de tipos de tumores. Entonces aquí tenemos un reflejo de lo que serían los tumores en base a su histología, desde que en este proceso, en esta secuencia, es el grado de alteración que se produce a nivel del tejido, de observar una acantosis que se convertirá en una hiperkeratosis, y después veremos la presencia de las células coilocíticas, que son las primeras células que podemos observar en un proceso oncológico, y posteriormente habrá una tipia ya a nivel celular, que degenerativa de tipo vírico, y esto migrará también a lo que será una lesión en cáncer in situ y no invasivo. Vamos a ver también que en cuanto a tumores y el seminoma, en cuanto a frecuencia, representa el 30-40% de los tumores testiculares. Se puede presentar a los 35-45 años de vida. Estará ubicado más que todo en frecuencia en el lado derecho. A veces en el 2% puede presentarse de forma bilateral. El cuadro clínico, en cuanto al aumento de tamaño, sí, a veces el paciente puede presentar mucho dolor. Y más que todo a nivel microscópico veremos que la presencia de nódulos simétricos blancos rosados. Entonces aquí podemos observar la presencia del seminoma, como podemos observar en el corte histopatológico. El seminoma se considera como masas macizas que van a afectar el testículo y afectan gran porción a nivel testicular.
Bueno, esta es la primera parte de lo que es patología genital masculina. Sin embargo, estudiaremos la segunda parte en una próxima oportunidad. Muchas gracias.